Buenas tardes, aprendices. Les doy una cordial bienvenida al curso Buenas, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nos encontramos en la segunda conferencia web. Ya estamos en la unidad número 2. Espero que todos estén pues bastante juiciosos realizando las actividades. Pues hasta mediodía todas las actividades y los foros estaban actualizados. Es importante que le hagan seguimiento a sus calificaciones y en caso de que pues que tengan algún error o alguna nota no le aparezca, pues ya ustedes pueden sí, ya iniciamos la grabación. Ya iniciamos la grabación, Natalia. Bueno, entonces estamos en la unidad número 2. Voy a compartir pantalla. Y nos vamos directamente a territorio. Como ustedes ya saben, pues la única regla del juego, además pues del respeto, ¿no? Lógico que lo merecemos todos, es que en cualquier momento usted no hay necesidad de levantar la mano, usted simplemente activa su micrófono y puede hacer la intervención para hacer algún aporte o pregunta que tenga. ¿Listo? Entonces, ¿me confirman que están todos viendo territorio en este momento? sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Ustedes ya saben que ingresamos siempre a territorio, que entramos a la página principal y siempre nos vamos a ir a el panel de herramientas, ¿verdad? Al link donde dice contenido de curso. Le damos clic a la carpeta de proyecto y nos vamos a ir en esta conferencia a la carpeta de la actividad número 2 porque nos encontramos en la unidad 2. Listo, entonces lo primero que vamos a repasar es el material de formación. Y acá van a encontrar material de apoyo. Miren todo lo que se pueden descargar para que puedan ampliar la información para realizar las actividades de esta unidad. Miren, lesiones musculoesqueléticas, gatizos, la GTC 45, miren todo lo que se pueden descargar. Entonces nos vamos a dirigir a el material de formación de la unidad número 2, que lo encontramos también de manera interactiva y nosotros vamos a descargar el documento en formato PDF. Muy bien. Entonces, para esta segunda unidad vamos a estar hablando acerca de la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Alguien activó el micrófono? Sí, yo no sé si están dando el computador, pero está pausado. No se ve la planificación, permíteme entonces. Ahora me confirman si están viendo el formato PDF. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, en esta fase, recuerden que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está soportado en el ciclo DEMI, que se compone por la fase planear, hacer, verificar y actuar. En esta fase nos encontramos en la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que permite establecer acciones destinadas al cumplimiento de sus objetivos dentro de la empresa. Por tanto, esta planificación debe evaluarse el estado actual de la implementación del sistema en la organización. ¿Cómo nos dice la norma que debemos nosotros evaluar y hacer la evaluación inicial de nuestro sistema de gestión? Pues implementando los estándares mínimos que los encontramos, permítanme un momentico, que los encontramos en la resolución 0312. La resolución 0312 nos va a dar todos los ítems correspondientes de cumplimiento para la aplicación de las actividades del sistema de gestión. Recuerden que esa resolución nos dice
dependiendo de la actividad económica y dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa. Así serán los ítems que yo le voy a aplicar de esa resolución 0312 para hacer la evaluación inicial. Entonces encontramos acá mapa conceptual. Entonces, de acuerdo a la normativa, ¿cierto? El decreto único reglamentario, el decreto 1072 del 2015, en su artículo 2.2.4.6.16, establece que el empleador deberá realizar la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para identificar las prioridades de seguridad y salud en el trabajo que le permitan estructurar tanto el plan anual de trabajo como el plan anual de capacitaciones. Ya sabemos con qué formato nosotros vamos a realizar esa evaluación inicial, por supuesto con la resolución 0312. Esta resolución, ¿qué evalúa? Pues lo primero, identificación de la normativa, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo identificamos esa normativa? Pues a través de la elaboración de una matriz legal que contengan toda la normativa referente a la actividad económica propia de la empresa donde estamos laborando. Verificar la identificación de peligros, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Pues implementando o elaborando la matriz GTC 45 o la matriz, porque hay diferentes metodologías, la matriz para poder hacer la evaluación, identificación y evaluación de los peligros de los peligros que nosotros encontramos en las empresas. ¿Qué más hacemos? Identificación de amenazas. ¿Eso cómo lo hacemos? A través de la elaboración de un plan de emergencias. Evaluación de efectividad de las medidas implementadas para controlar los peligros. Eso lo vamos a hacer a través de análisis de vulnerabilidad, a través de seguimiento de todo lo que son las mediciones que se hacen de la accidentabilidad, ausentismo, incidentes y toda esa parte. Cumplimiento de programas de capacitación, evaluación de los puestos de trabajo, descripción sociodemográfica, que lo hablamos en la unidad número 1, que es importante realizar, tener el registro sociodemográfico de nuestros trabajadores, edades, rangos de edades, niveles de escolaridad, etc. Registro y seguimiento de los resultados, etcétera, entre otros. Estos son algunos de los ítems que nosotros vamos a encontrar dentro de la resolución 0312. Todos los empleadores deben realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad de accidentabilidad ocurridas en los últimos 2 años. Entonces es importante tener eso. Acá encontramos lo que contiene la evaluación inicial, por supuesto, de la resolución 0312. Entonces, como ya hemos hablado, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está basado en el ciclo PHBA, donde en planear vamos a hacer organización y planificación, donde en el hacer vamos a hacer aplicación, vamos a ejecutar lo que planeamos, en verificar vamos a hacer auditorías y revisión por parte de la alta dirección, y en el actuar vamos a implementar todas las acciones de mejora, acciones preventivas y correctivas que quedaron de esa auditoría, y eso va a abrir el ciclo nuevamente, es decir, es un ciclo que no termina. ¿Listo? Y aquí están las explicaciones de cada una de las fases. Este cuadro, aprendices, es un cuadro bastante interesante porque algunos dicen, bueno, yo estoy un poco perdido porque yo no sé mi empresa en qué fase va. Entonces este cuadro a usted le ayuda a entender, dependiendo de las actividades que hasta donde lleve dentro de su empresa usted haya realizado, usted se puede ir ubicando en qué fase. Si usted ya elaboró políticas, roles y responsabilidades, hizo la matriz legal, ya tiene o empezó a elaborar el plan anual de trabajo y el plan anual de capacitaciones, empezó a hacer su matriz, ¿verdad? Empezó a elaborar todo lo que son los mecanismos de comunicación y cómo va a extender o a transmitir esa información dentro de la empresa, y empezó a elaborar todos los indicadores para llevar las estadísticas y para medir el cumplimiento de sus objetivos. Usted se encuentra en la parte de planeación, está en el primer ciclo, ¿verdad?
Así usted tenga, bueno, yo tengo políticas y tengo roles y responsabilidades, usted se encuentra en planear, está en la primera fase. Pero si usted ya empezó a implementar medidas de acción y control, empezó a hacer toda compra de las dotaciones para todo lo que es botiquín, todo lo que es la aplicación del plan de emergencia, ya empezó a comprar todo lo de la dotación de los elementos de protección personal, ya empezó a comprar todo lo que usted sugirió dentro de su matriz en los métodos de control, que había que comprar todo lo que era para trabajo en altura, que había que comprar. Entonces usted se encuentra en la fase de hacer. Sí. Señor, disculpa la interrupción. Sí, señor, dígame. Hay unos compañeros... Ya disculpe, los acabo de admitir en este momento. Muchísimas gracias. Sí, qué pena, pero como me concentro allá, no sé. Pero muchísimas gracias. Me avisan cuando ya esté el grupo porque los acabo de admitir. Gracias, gracias. Listo. Si ustedes están entonces ya en el proceso de auditoría, ¿verdad? Empezamos a hacer la auditoría, ya tenemos la persona que va a auditar, tenemos el informe, usted está en la etapa de verificación. Si esa auditoría ya subió a alta dirección, ya la alta dirección está emitiendo todo lo que son el plan de mejora con acciones preventivas y correctivas, que me va a generar nuevas acciones de planificación, usted se encuentra en la fase de actuar. ¿Listo? Aquí ya admití a alguien más. Déjenme ver un momentico. Ok. ¿Listo? Entonces miren que el cuadro es bastante didáctico y ya me puede dar una claridad de en qué fase de ese ciclo PHBA se encuentra mi empresa. Aquí pueden ustedes verificar y pueden saber entonces qué más acciones ustedes pueden realizar para ir adelantando esos procesos. Porque la idea es que ustedes ya a estas alturas, porque empezamos en el 2019, ya a estas alturas ya se haya pasado por esta etapa de actuar ya varias veces. Ese ciclo ya ha debido girar por su empresa varias veces. Pero si alguien tiene el micrófono abierto, por favor verifiquen que tengan todos sus micrófonos en silencio. Gracias. ¿Listo? Entonces, vamos acá a entrar a las metodologías para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos por actividad económica. Si alguien tiene el micrófono activado. No identifico quién. Bueno, no es obligación que las empresas implementen exactamente la metodología que les voy a explicar hoy, que es la GTC 45, no es obligatorio. Pero porque existen otras metodologías, ¿cierto? Usted es dueño de su matriz. Usted la va a modificar porque usted es el responsable del control de esos peligros que usted identificó. Pero yo les voy a enseñar en esta conferencia cómo se elabora una matriz GTC 45. Yo les voy a enseñar eso. Pero si en su empresa de pronto está manejando otra, no va a decir, es que tengo que pasarla a GTC 45, no es obligatorio. Usted puede tener su metodología. Y lo importante es que funcione. Lo importante es que haya una identificación de peligros, haya una evaluación de esos peligros y que haya una implementación de métodos de control sugeridos. Esas son las tres bases fundamentales de una matriz, como se llame, ¿cierto? Vamos a aprender a hacer la matriz GTC 45 y esa es la que ustedes van a presentar. No me van a presentar la de la empresa si tienen otra metodología, pero si en la empresa donde ustedes están implementando la GTC 45, la pueden presentar, no hay ningún problema. Listo, te la vamos a explicar. Como les decía, hay diferentes métodos. Aquí encontramos el método FINDS. Aquí se les da el método de INS, el 8W800, ¿cierto? Hay varios métodos para poder identificar esos peligros.
Entonces, ¿qué es un peligro? Es una fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Y que es un riesgo, es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. Hay ciertas confusiones y debates en relación a este tema de qué es un peligro, qué es un riesgo, cuál es la diferencia, etcétera. Cuando nosotros vamos a la práctica, esa teoría se vuela, porque a nosotros lo que nos interesa es la prevención del accidente y la enfermedad laboral. Entonces ahí no estamos como que evaluando, pero ¿será un peligro o será un riesgo? A ver, evaluemos eso. No, porque a nosotros nos interesa. Identificamos y corregimos para que no nos vaya a ocurrir un accidente en ese momento. Entonces, a mí me gusta siempre, y por el tema de la psicología, a mí me gusta referirme más y trabajar más la palabra peligros, ¿cierto? Me gusta más trabajar esa palabra. ¿Por qué? Porque el cerebro humano tiende a ser más perceptivo con la palabra peligro que con la palabra riesgo. ¿Cómo así? Si usted va pasando por un lugar y usted ve la palabra riesgos, usted pasa. Su cerebro no lo capta como algo que le va a causar daño. Pero se ha demostrado que si usted pasa y ve un aviso, una señalización que diga peligro, igual usted va a pasar porque el ser humano tiende como a exponerse, pero va con la mentalidad, pero yo pasé por ahí, pero allá decía peligro. Entonces a mí me gusta que cuando se va a hacer, o sea, personalmente, ¿no? Cuando se va a hacer señalización y eso, la palabra vaya peligro. Y cuando estamos trabajando con el equipo, hablemos de peligros, de que ellos sepan que hay una fuente, situación o acto con potencial, pero ya a la raya de que les cause un daño en su salud. Entonces eso lo llevo yo como a concientizarlos. Vamos a identificar los peligros porque los trabajadores deben conocer cuáles son los peligros que están expuestos y ustedes me van a ayudar a identificarlos y de esa forma vamos a prevenir los accidentes, porque es cierto, yo soy la responsable que ustedes no se accidenten, pero a la final es su salud, es su integridad física la que está expuesta. ¿Listo? Entonces de pronto, porque siempre hay como esa polémica entre qué es un peligro, pero cuál es la diferencia, pero ya en la práctica no se tiene muy en cuenta eso. Muy bien, bueno, esta es una tabla bien interesante y hoy que estaba calificando algunas matrices que ya me han presentado algunos aprendices, pues alcancé a algunos explicarles porque todavía tenemos como la confusión de decir que biológico, físico, químico, psicosocial son peligros. Y tenemos que empezar a diferenciar cuándo es una clasificación y cuándo es un peligro. De hecho, la matriz GTC 45 los separa. Te dice, identifica el peligro y al lado te dice, clasifícalo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Si notan esta tabla, me presenta la clasificación, que es esta. Y en cada clasificación presenta un grupo de peligros. Por ejemplo, estos son los peligros que pertenecen al grupo biológico, estos son los peligros que pertenecen al grupo físico y así. Cuando uno va a identificar peligros, uno no identifica, bueno, yo identifiqué peligro físico, porque físico es una clasificación, no es un peligro. Dentro de esa clasificación hay un grupo de peligros. ¿Por qué tengo que ser específica? Porque los métodos de control para ruido no son los mismos métodos de control para vibración o para temperaturas extremas. ¿Listo? Entonces tengo que ser muy específica cuando voy a identificar el peligro. Hoy me colocaban algo, bueno, era de ¿qué era? Me hacían una confusión y lo colocaban como físico. Creo que era levantamiento manual de carga, algo así. Me lo colocaban como físico. Y ya uno entiende que ese aprendiz tiene esa confusión y yo le hice la corrección que eso era un peligro, estaba bien el peligro, pero estaba mal clasificado, no era físico, es biomecánico. Entonces es muy importante que nosotros
esta tabla la estudiemos muy bien, ¿verdad? Entonces, aquí aprendernos cuáles son los peligros biológicos, cuáles son los peligros físicos. Si alguien a mí me habla de gases y vapores, no tengo necesidad de que me digan que es un peligro químico. Ya mi cerebro inmediatamente lo debe asimilar de esa forma. En la parte de los psicosociales, si usted lee acá, encuentra con gestión organizacional, estilo de mando. Bueno, aquí hay que aclarar algo. Gestión organizacional no es un peligro. Ausencia de gestión organizacional o falta de gestión organizacional o mala gestión organizacional, estilos de mando despóticos, agresivos, humillantes, pagos inadecuados o impuntuales, una contratación que produce desestabilidad laboral, poca participación dentro de la empresa, falta de inducción y capacitación en la empresa, falta de bienestar social. ¿Sí me hago entender? Porque bienestar social no me incurre en un peligro. Pero cuando no hay, entonces sí. ¿Listo? Para que quede claro esa parte de psicosocial. Cuando hablamos de los biomecánicos es muy importante cuando hablan de postura prolongada identificar la cual nosotros, todo aquel que tenga la certificación de seguridad y salud en el trabajo, se debe considerar como un evaluador de peligros. De hecho, nos sensibilizamos tanto al peligro que no solamente los evaluamos en el lugar de trabajo, sino también en nuestras casas. Entonces ya uno empieza a decir, mira, ya hay que hablar expuesto. No, pero eso es un peligro. Venga, vamos, hay que, llámeme a alguien para que ya me organice eso. Vea esa pared cómo está ahí. Y eso que nosotros antes no veíamos, esas fuentes de potencialidad de ocurrencia de un daño que antes no veíamos, cuando nosotros tomamos estos conceptos, ya lo pasamos del trabajo a la casa. Y entonces, cuando ya, venga, usted porque está montado ahí, se llega a caer y mire, se fractura o algo. Pero antes no, ya estamos viendo, eso es lo que está haciendo ella, es un trabajo en altura. Y empezamos a analizar esos peligros y a hacer también prevención en casa. Entonces, las posturas prolongadas siempre, o sea, aquí está el ejemplo, pero cuando nosotros lo vamos a hacer en nuestra matriz, tiene que ser específica. Por ejemplo, sentado prolongado, de pie prolongado, agachado, inclinado, encorvado, codo sobre hombro. ¿Cuál fue la postura prolongada, mantenida o forzada específica que yo identifiqué? Repito, nos tenemos que volver expertos identificando peligros, expertos evaluadores de peligros. Si no, la certificación realmente no nos sirve de nada, ¿verdad? Entonces es esfuerzo, levantamiento manual de carga, sobre esfuerzo físico, ¿cierto? Entonces es bien importante que podamos ser muy específicos en la identificación. Acá en la parte de condiciones de seguridad, para mí, mecánico es una clasificación independiente, porque si ustedes notan acá, aquí están los peligros, miren, los elementos de máquinas. Entonces aquí ¿qué identifica uno? Específicamente la parte ya sea del automotor o del equipo o de la máquina que se encuentra con el defecto o con la falla. Bobinas, bueno, lo que nosotros identificamos específico lo que tiene el defecto. Y ahí es donde nosotros vamos a identificar ese peligro. Lo mismo con locativo, para mí también es una clasificación diferente, pero si usted coloca, ¿quién tiene activo el micrófono? Yo le iba a hacer una pregunta. Sí, claro, dígame. Yo estaba esperando que terminara. Señor, yo trabajé en una empresa como auxiliar de bodega, carga y descarga de mercancía, ingreso y despacho. Lo cual uno estaba expuesto a realizar cargas demasiado pesadas, aunque uno contaba con una serie de equipos que no lo utilizaba todo el mundo. Este peligro, o sí, ese peligro al que uno estaba expuesto se podría considerar como. ¿Cómo así? O sea, cuando tú levantabas el peso, la carga.
Sí. Se llama levantamiento manual de carga y es un peligro biomecánico. Pero el peligro se llama así, levantamiento manual de carga o sobreesfuerzo físico. Ya Ok. también depende. Muchas gracias. Listo. Entonces, lo mismo con el locativo. Es independiente. También me parece que es una clasificación independiente porque tiene su grupo. Entonces, almacenamiento inadecuado. Superficies de trabajo lisas o deslizantes. Superficies irregulares con irregularidades. Pisos deslizantes o con diferencia de nivel, condiciones de falta de condiciones de aseo o condiciones de orden y aseo ineficientes, ¿verdad? Y caídas de objeto, siempre tiendo a que nosotros no coloquemos eso en la matriz porque después cuando nosotros vamos a aplicar los métodos de control nos enredamos un poquito porque cuando yo digo caída ya ocurrió el evento. Caída es un accidente, ¿cierto? Entonces, ahí sería como almacenamiento inadecuado de objetos. Ahí sería el peligro ese. ¿Listo? Entonces, lo mismo también difiero mucho de esto. Tecnológicos, explosión, fuga, derrame, incendios, para mí esos no son peligros, son accidentes. Ahora, ¿por qué ocurrió la explosión? ¿Por qué podría ocurrir una explosión? No, porque hay una fuga. Entonces el tanque, porque el tanque de almacenamiento del líquido tal tiene unas fisuras y eso podría generar, bueno, ya identificamos eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces yo coloco tanque de líquido tal del área tal de la empresa, fisurado, lo coloco en mi matriz y cuando le voy a meter el método de control, entonces ya coloco mantenimiento del tanque y eso inmediatamente lo reporto al área de bodega o el área específica y mando a decir que ya tienen que hacerle un reporte y le hago seguimiento a eso. Cuando yo vaya, vuelvo y pase, ya tiene que por lo menos estar eso señalizado y ya tiene que estar en proceso de que ya van a venir a hacer las reparaciones pertinentes. Eso aunque ustedes digan, pero es que hay una persona que es de mantenimiento, sí, pero yo identifiqué el peligro y la persona de mantenimiento debe ir a hacer ese trabajo. No sé si me hago entender hasta ahí. Entonces, incendio, pero ¿por qué se podría provocar el incendio? Porque hay cableados expuestos, porque hay, bueno, y ya yo al identificar esos cableados, con cableados expuestos, por eso uno identifica el lugar específico, quiénes están ahí, para que yo cuando remita eso al área administrativa, porque ellos deben autorizarme que el mantenimiento vaya allá, ¿cierto? Porque ellos tienen que pagar, entonces ya se puede agilizar eso mucho más rápido porque yo tengo ya todo especificado en mi matriz. ¿Listo? Y pues aquí está la parte público, que también para mí es una clasificación independiente. Entonces aquí está la posibilidad de que hayan robos, atracos, asaltos, que es lo mismo, atentados, desórdenes públicos, etcétera, etcétera, que ya son cosas externas a la empresa, trabajo en altura, espacios confinados y la clasificación de fenómenos naturales. Entonces esta tabla es bien interesante que ustedes la estudien, que se la aprendan. El material de formación más abajo les va a hacer una explicación un poco más profunda de cada uno de los peligros. Aquí está, qué son los biológicos, cuáles son los físicos, qué es ruido, vibraciones, porque repito, si usted no aprende a identificar peligros, usted no sabe nada de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que volvernos expertos en eso. Entonces pasamos acá, aquí está todo lo que son las clasificaciones, instrumentos para recolección de la información. Esta es la matriz que ahorita se las voy a presentar. Se las voy a presentar en formato Excel. Y aquí está una descripción de cómo se llena esa matriz GTC 45. Si bien es cierto, nosotros tenemos que aprendernos perfectamente cuáles son los peligros, aprender a identificarlos para poder evaluarlos y aplicarles métodos de control.
una de las cosas importantes para yo poder hacer eso es aprender cuáles son los procesos, actividades y tareas de la empresa. Si yo no conozco Profe, procesos, ¿sí? el compañero Fernando escribió al grupo de que su micrófono no le servía. Aquí le tiene una pregunta. Ujú. Profe, ¿a qué se refiere en la clasificación psicosocial interfase? Cuadro 5 de arriba hacia abajo. Sí, ya les explico. Vamos a buscarle el cuadrito. Las interfaces son como esas, como esos lapsus o esos cortes dentro de la comunicación dentro del sistema. Por ejemplo, yo pasé reporte al supervisor y el supervisor tenía que pasarle reporte de eso al coordinador y del coordinador pasarlo al área de mantenimiento. Entonces el supervisor se lo pasó al coordinador y el coordinador no lo pasó al área de mantenimiento y eso no. Entonces hubo un corte o hubo una interfase ahí, se rompió la comunicación, se rompió la línea de seguimiento de un procedimiento. Cuando eso pasa, ocurre una interfase de ese proceso. Listo, dentro de las empresas que suelen pasar mucho porque no se trabaja la parte de fortalecimiento de las comunicaciones corporativas. No se conocen cuáles son los conductos regulares dentro de las empresas, no se enfoca mucho en eso, entonces por eso ocurren muchas interfaces. También esas interfaces se pueden presentar a nivel del mismo procedimiento de ejecución de la actividad propia, dentro de pronto manejar una máquina, etcétera. ¿Listo? Entonces como cuando se rompe una cadena de procedimiento ocurre una interfase. ¿Listo? Bueno, entonces les decía que es muy importante conocer los procesos, las actividades y las tareas. Si usted no sabe qué hacen sus trabajadores, cómo lo hacen sus trabajadores, es decir, en teoría, si su empresa es una empresa que elabora mesas, usted en teoría debe saber exactamente cómo la hacen, cómo la miden, cómo la cortan, qué utilizan para pintarlas. Nosotros, los de seguridad y salud en el trabajo, debemos conocernos ese proceso completamente. Nosotros debemos saber a esta hora mis trabajadores, el trabajador tal está en tal parte haciendo tal cosa, el trabajador tal, a esta hora en la empresa se está cortando, se está pintando, se está talando, se está haciendo a esta hora. Me debo conocer los procesos, las actividades y las tareas específicas de la empresa. Si yo trabajo en una construcción, yo en teoría debo saber cómo se levanta, cómo se construye ese edificio. Debo saber hacerlo. En teoría debo saber hacerlo. Entonces, ¿qué es un proceso? Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan. ¿Qué es una actividad? Es un conjunto de tareas. ¿Y qué es una tarea? Es cualquier acción intencionada, considerada necesaria para conseguir un resultado. Entonces, un proceso es un conjunto de actividades y una actividad es un conjunto de tareas. Aquí le dan ejemplos de qué sería un proceso, de qué sería una actividad de ese proceso y qué sería una tarea de ese proceso. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos después? Identificamos los peligros. Una vez nosotros ya sepamos hacer el proceso, ya sepamos cuál es el proceso, cuáles son las actividades y cuáles son las tareas, pasamos a identificar los peligros. Luego se pasan a identificar los controles, que eso ya lo vamos a ver ahorita en la tabla de Excel. Si hay controles en la fuente, si hay controles en el medio o si hay controles en el mismo trabajador. Aquí les dan ejemplos. Luego pasamos a evaluar el peligro. Ya les voy a mostrar. Permítanme. Tenemos que abrir acá. Listo, ya voy. Bueno. Entonces, aprendices, este es la matriz GTC 45.
Lo primero que ella nos dice es que identifiquemos procesos, ¿verdad? ¿Qué hace la empresa? ¿Cuántos procesos tiene administrativos, de mantenimiento, bueno, de fabricación, elaboración, etcétera? Después nos dice en dónde está o encontramos ese proceso. Luego nos dice cuáles son las actividades correspondientes a ese proceso y luego nos pregunta qué tareas hacen de esas actividades. También nos pregunta si esas tareas son rutinarias o no son rutinarias. Cuando las tareas no son rutinarias, pues se les presta un poco más de atención, teniendo en cuenta pues que el trabajador no tiene eso mecanizado y aumenta la probabilidad de accidente. Luego nos dice, identifica el Profe, no se peligro. le escucha nada. Bueno, acá no te escucho nada, pues. ¿No me están escuchando? ¿Y ahora? Yo sí lo escucho. Sí, profe. Yo sí lo escucho. Ah, bueno, listo. Y después me pregunta que especifique cuál fue el peligro que yo identifiqué de esa tarea. Que lo clasifique, que diga cuáles son los efectos posibles en la salud de ese peligro, porque siempre evaluamos peligro por peligro. Luego nos dice que identifiquemos si ese peligro tiene controles existentes, o sea, si cuando yo lo identifiqué se le estaban implementando algún tipo de control, porque eso va a hacer que en la evaluación me dé menos, ¿verdad? Si existe o no existe ese control. ¿En dónde? En la fuente directamente, en donde identifique el peligro, en el medio, o sea, en el entorno en donde yo identifique ese peligro, o si el trabajador tiene algún tipo de protección para controlar ese peligro. Luego me dice, sí, Juliana, no, pero no te entiendo cuando hablas de procesos de entradas y salidas, la verdad no entiendo a qué te refieres. Nosotros ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Saber qué hacen ellos. Te pongo un ejemplo. A mí se me acercaron unos aprendices y me dijeron, instructora, yo necesito que usted nos diga cuáles son los peligros que hay en la elaboración de una mermelada. Y yo le dije, no tengo ni idea. Pero ¿cómo si usted es la instructora de seguridad y salud en el trabajo? Señor, disculpe. Sí, le escucho. Hay varias compañeras que están teniendo inconvenientes en unirse a la llamada. Juliet García, que ha intentado 2 veces desde el teléfono y la computadora y no le ha permitido. No, pero ahí sí no sabría, Jeffer, cómo colaborarles porque acá no me aparece para aceptar. De todas maneras, la conferencia yo la estoy grabando para después yo le subo la grabación para que la puedan ver porque o sea, no sabría cómo ayudarles. Es el internet de ella, sí puede ser. Yo diría que sí. Bueno, entonces mire, déjenme, ya les digo, ya miramos esto, ya miramos acá las preguntas que nos están haciendo. Entonces yo les dije que yo no sabía y ellos me dijeron, yo les dije, no, yo no sé cuáles son los peligros porque yo no sé cómo se hace una mermelada. Si ustedes me explican cómo se hace la mermelada, pues ya a nivel industrial, porque eso era en el centro, ahí en el SENA, si cómo se hace, entonces yo inmediatamente puedo identificar. Entonces me dijeron, no, cortamos la fruta, bueno, hay movimiento repetitivo, ahí hay de pie prolongado, ahí hay temperaturas extremas, entonces ya empezamos a evaluar. Entonces solamente cuando hablamos de los procesos es qué hacen, es decir, desde lo general a lo específico, qué hacen y cómo lo hacen. Yo necesito saber mi trabajador, qué hace durante su jornada laboral, segundo a segundo, y cómo lo hace básicamente. Entonces dice, en la parte del individuo va que se implementó para... No, en la parte del individuo yo voy a colocar, cuando yo identifiqué el peligro, el trabajador tenía algo. Yo identifiqué, espera un momentico por favor. Uy.
que se me disparó aquí algo y Dios mío. Bueno, entonces, en la parte del individuo es, sí, cuando yo identifiqué el peligro, el individuo tenía algún tipo de protección, se estaba protegiendo de alguna forma de ese peligro. Hablamos de eso. Entonces, el riesgo biológico por mala manipulación de alimentos, profe, en la preparación de la mermelada. Cuando hablamos de identificación de peligros, estamos hablando de la protección del trabajador, ¿cierto? Ya eso es otro control de calidad de alimentos. Pero nosotros estamos en la norma de calidad 45, que es la protección del trabajador, ¿ya? Entonces, eso no lo tenemos en cuenta. La mala manipulación del no le evaluamos nosotros, evaluamos que pueda hacerle daño a mi trabajador. Y si el proceso se ejecuta en ciudades diferentes, por ejemplo, sí, claro, yo tengo que tener, porque eso, yo tendría varios centros de trabajo y yo debo tener todo eso reportado, porque cuando yo vaya a pasar el método de control a la parte administrativa, por ejemplo, que hay que implementar unos extractores, yo tengo que especificar en qué centro de trabajo hay que colocar, porque eso es recurso, ¿no?, que va a sacar la empresa para hacer ese control. Listo, entonces sigamos acá. Bueno, entonces estamos acá. Entonces, listo. Entonces, controles existentes. Cuando yo fui a hacer mi inspección, ¿qué encontré? Encontré un peligro, pero se le estaba aplicando algún tipo de control o ninguno. Ahorita hacemos un ejemplo. Luego paso a la evaluación, ¿verdad? Que debo evaluar el nivel de probabilidad, debo evaluar el nivel de consecuencia para poder sacar el nivel de riesgo. Esto, mire, esto me lo hace, yo esta tabla yo se las adjunto ahorita en el grupo de WhatsApp y en el anuncio de la grabación también para que la puedan descargar, porque esta ya viene con las fórmulas, entonces ya nos queda mucho más fácil. Después hacemos nivel de interpretación de riesgo, aceptabilidad del riesgo y por último hacemos las medidas de intervención. ¿Listo? Así se evalúa en peligro. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Digamos que la empresa donde yo trabajo es una empresa que es una ebanistería, ¿verdad? Donde hacen muebles. Entonces ahí pues hay un proceso que es de fabricación de muebles, que es la fábrica, pero también hay proceso administrativo, ¿cierto? Entonces yo me voy a hacer, para el ejemplo, voy a tomar el proceso fabricación de muebles de madera. ¿En dónde se hace? Hay un taller, ¿cierto? ¿Qué actividades? Elaboración de sillas, porque también elaboran mesas, muebles, bueno, estantes, otra cantidad de cosas. Entonces yo escogí la actividad elaboración de silla. Y en la tarea, corte de madera, porque también se hace lijado, se hace pulido, se hace pintura, ¿verdad? Diseño, pero yo escogí corte de madera para el ejemplo. Me pregunta si la actividad es rutinaria o no rutinaria. Yo digo que sí es rutinaria. Todos los días en la empresa se corta madera. ¿Qué peligro identifiqué? Bueno, para ese corte de madera, específicamente para el corte de madera, yo identifiqué ruido, ¿verdad? Ruido. Hay que tener pues ciertas características cuando nosotros hablamos de ruido. Yo no puedo decir, hay ruido simplemente porque a mí me parece, tenemos que sugerir que se hagan las mediciones correspondientes, es decir, las sonometrías, y que la sonometría arroje un valor de 85 decibeles, de más de 85 decibeles por 8 horas de trabajo, pero ya eso lo hacemos al final. Por ahora, ¿cómo yo subjetivamente puedo identificar ruido dentro de una empresa? Que a la distancia de yo estirar mi mano y tocar con la punta de mis dedos el hombro de otra persona, si a esa distancia
para que esa persona me pueda escuchar, yo le tengo que gritar, yo puedo sospechar que hay ruido. Lo mismo con temperaturas hay que hacer mediciones, lo mismo con vibración hay que hacer mediciones. Aquí hago una identificación subjetiva porque al final en los métodos de control debo recomendar que se haga una medición. Debo recomendar sonometrías porque la identificación de ese ruido que yo estoy haciendo en ese momento, como todas las evaluaciones y la evaluación de una matriz de GTC 45 es muy subjetiva. Por eso tenemos que ser expertos en la identificación porque yo estoy considerando que ahí hay algo que le puede hacer daño a este trabajador, a mi trabajador, ¿verdad? Que es una vida humana, entonces yo tengo que protegerlo y ser lo más objetiva posible dentro de esa subjetividad, porque esto es mi percepción, porque ahorita que hablemos se van a dar cuenta, para algunos va a ser, le pueden dar puntajes altos y para otros puede decir, no, pero usted es una exagerada, ahí no hay nada. Pero siempre tenemos que optar por la protección de ese trabajador. ¿Listo? Entonces, y yo identifiqué ruido, ¿cierto? En mi inspección de mi empresa. Y ruido pertenece a ¿qué clasificación? Físico, ¿verdad? ¿Cuál sería el efecto posible en la salud si mis trabajadores continúan exponidos a ruido? Hipoacusia. Yo no identifiqué ningún control, o sea, mis trabajadores están expuestos a ese ruido, nadie tiene, ahí no hay algo que controle el ruido en la fuente, no hay extractores de nada en el medio y los trabajadores no tienen puesto ningún tipo de elemento de protección personal. Para el ejemplo, ¿no? Pero usted podría decir, no, si ellos están utilizando unos taponcitos, se ponen los taponcitos esos que posiblemente no es mucho lo que los protejan, pero se lo colocan. En mi inspección yo no encontré nada. Entonces pasamos acá y ¿qué me dice para yo poder hacer esa evaluación de ese peligro, de ese riesgo? Que yo lo primero que tengo que hacer para evaluar el nivel de riesgo es multiplicar el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. ¿Pero eso qué es? Y el nivel de probabilidad yo lo puedo sacar identificando o multiplicando el nivel de deficiencia por el nivel de exposición. No sería el nivel no sería pues. Se te fue el audio. Hasblady, se te fue el audio. Se te fue el audio, Hasblady. Bueno, entonces, pero eso ¿cómo es? Hay una tablita, mírenla acá. Ya se las voy a mostrar aquí en la matriz, que me queda mucho más fácil. Entonces me dicen que yo tengo que sacar el nivel de probabilidad. Para yo poder sacar el nivel de probabilidad, primero debo sacar el nivel de deficiencia y multiplicarlo por el nivel de exposición. Entonces saquemos primero nivel de probabilidad. El nivel de deficiencia, ahí me dicen que le tengo que dar una numeración. Ahí están los números, si lo alcanzan a ver. Que le dé 10 si ese ruido, hablando del peligro que yo identifiqué, porque eso es lo que estoy evaluando, es muy alto. Que le dé 6 si es alto, que le dé 2 si es medio. O no le asigno valor si no se ha detectado nada. Y ahí me especifican, me dicen, colóquele un número. Entonces yo empiezo a analizar. Yo digo, bueno, ¿será que le doy 10? Bueno, pero no hay posible generación de incidentes. ¿Será? Entonces yo le voy a dar 6. Ahí está el número 6. Al nivel de deficiencia. Y al nivel de exposición, será continua, será frecuente, será ocasional, será esporádica. Yo voy a decir, bueno, si ellos trabajan todo el tiempo, pero a veces no sé, unas pausas. Por eso, como yo me conozco los procesos, las actividades y las tareas de mi empresa, yo le voy a dar un 3. Inmediatamente yo coloco estos números, aquí me da, miren por ejemplo acá, voy a colocar un 4. Miren, si ve cómo me cambia toda la tabla, inmediatamente el nivel de probabilidad pasa a 24. Es decir, me da entre 40 y 24, me da muy alto. Pero yo lo voy a poner el 3 acá, miren, inmediatamente me da 18. Profe, disculpe. Sí. Esa caracterización estaba en la primera matriz que nos dio. Sí, está acá, está aquí en el material. Esta tablita, miren dónde está la tabla. Miren la tabla donde está el nivel de deficiencia para yo poder darle el valor, mírenlos acá.
Y el nivel de exposición, mírenlo, aquí está el nivel de exposición y los valores, mírenlos acá. Y el nivel de probabilidad, ya lo vamos a mirar, sino que estas mismas tablitas que están acá, yo las tengo ya de una vez acá para no tener que estar pasando de aquí para allá, de allá para acá. Yo les dije que no había necesidad de levantar la mano, pueden simplemente activar el micrófono y hacer su participación, no hay ningún inconveniente. El profe, lo que está preguntando el compañero es que, bueno, esa misma configuración que tiene esta matriz, que si la tenía la de la actividad 1, la cuestión es que porque son dos matrices diferentes. La matriz de la unidad... Sí, claro, por supuesto, la matriz de la unidad número 1 es para yo identificar cuáles son las normas y me toca ir a investigar. Y eso va a depender de mi actividad económica. Entonces yo voy a mirar que según mi actividad económica esto le aplica, esta norma no le aplica, yo voy sacando normas específicas, esta no va para mi empresa, esta no aplica a mi empresa, esta sí aplica a mi empresa, venga y la leamos y la analizamos. Bueno, este artículo no le aplica a mi empresa, pero a este artículo sí. Es diferente. Aquí en esta matriz estamos identificando los peligros que primero debemos haberlos estudiado, analizado y repasado, y luego sí los vamos y los colocamos dentro de la matriz. ¿Listo? Entonces miren, yo tengo que sacar nivel de probabilidad y tengo que sacar nivel de consecuencia. Para yo poder sacar el nivel de probabilidad, primero debí haber encontrado el nivel de deficiencia, después el nivel de exposición, y esa multiplicación me va a dar un número acá. La misma fórmula me va a dar la interpretación del nivel de riesgo, y en el nivel de consecuencia pues lo mismo, le voy a dar una puntuación. Por eso les digo, para poder hacer esto tenemos que aprendernos los peligros, porque esto es muy subjetivo. De pronto alguien dice, no, profe, yo le voy a dar 100 porque para mí eso es gravísimo. Bueno, dele 100. Y ya, aquí lo realmente importante es cuando yo voy a implementar mis métodos de control, que funcionen, que me protejan el trabajador. ¿Listo? Entonces miren que para el ruido que yo identifiqué, yo le di el nivel de deficiencia 6, que ahí está, que es lo que significa, no, alto. El nivel de exposición le di 3, que yo coloqué que era una exposición frecuente. Inmediatamente me cambia y me dice, esa multiplicación da de 18 y me dice que está en alto, ¿no? Situación deficiente con exposición frecuente ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición, sucede varias veces al día. ¿Listo? Ahí ya yo saqué el nivel de probabilidad. Y en el nivel de consecuencia yo le di 25, ¿verdad? Son lesiones o enfermedades con la incapacitantes. Le di 25. Y ya inmediatamente el Excel tiene la fórmula y me multiplica 18 por 25. Eso me da 450. Vamos a mirar acá. Esta tabla, mírenla. Nivel de riesgo, nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Yo al nivel de probabilidad le di ¿cuánto? 6. Y al nivel de consecuencia, ¿cuánto le di? 25. ¿Cierto? Si no estoy mal. A ver. Sí, profesora. El nivel de exposición es nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Ah, no, sí. Le di 25. Y 18 al nivel de probabilidad. El nivel de probabilidad me dio 18 aquí. Y el nivel de consecuencia 25. Miren la intersección de acá. ¿Cuánto me dio aquí en 450? Ahí está. O sea que me dio nivel 2. Me voy aquí, busco el 2 y dice corregir y adoptar medidas de intervención. Y eso lo copio y lo pego acá. Corregir en la interpretación. Y luego en la aceptabilidad, que está acá, que me dio en el 2, le da no aceptable o aceptable con un control específico. Lo copio y lo pego acá. ¿Listo? O sea, todo nos lo da la tabla. Lo que yo tengo que tener es el conocimiento de los peligros, porque debe haberlos estudiado, que es un peligro físico, que es un peligro químico, cuáles son los peligros físicos, cuáles son los peligros químicos, cómo se identifica el ruido, cómo se identifica una vibración, cómo se... Miren, lo que en la parte de temperaturas es bastante complejo, porque la gente
No puede sentir un medio calor o un medio frío porque ya dice, estamos expuestos a temperaturas extremas. Y uno va y hace los análisis de temperatura y resulta que los trabajadores están en confort térmico. Ahí no hay ningún tipo de desconfort. Entonces, ahí donde uno de pronto como que digamos, de alguna forma como que se estrella en ese tipo de evaluaciones o en ese tipo de conceptos. Listo, ustedes miren que no es complejo cuando usted estudie o repase el material, este material PDF, lo mismo que va encontrando acá, lo va encontrando aquí. Son los mismos cuadritos. Por eso yo ahí el material para que ustedes se descarguen una matriz, pero no tiene las fórmulas. Entonces yo le adjunto esta para que les quede mucho más fácil. ¿Alguna pregunta? Bueno, y aquí entonces vienen las medidas de intervención. Resulta que en la unidad número 3 vamos a hablar de jerarquización de medidas. O sea, nos vamos a enfocar, vamos a hacer una matriz de jerarquización para identificación de controles existentes o sugeridos. Y para la unidad número 3 vamos solamente a hacer esto, de aquí para acá. Si usted la quiere hacer ahora, no hay ningún problema. Pero si la quiere dejar en blanco, la puede dejar en blanco. ¿Por qué? Porque en la unidad número 3 solamente nos vamos a enfocar en medidas de intervención. Vamos a hacer una matriz de jerarquización y vamos a hablar de eliminación, sustitución, control de ingeniería específicamente. ¿Listo? Entonces, esta parte no la voy a explicar ahora por lo mismo. ¿Preguntas? Sí, instructora, una pregunta. Al principio tú decías que se podía, digamos, si ya teníamos la matriz de la empresa, utilizar esa. Siempre y cuando... Entonces, no sé si entendí mal. Siempre y cuando sea Sí, la se puede GTC subir esa 45. que tenemos. Sí, si es la GTC 45, Sí, está con la perfecto. Solamente que preséntame 5 peligros, nada más. Ok, entiendo. No hay ningún Muchas problema. gracias. Porque me presentan las matrices de sus empresas y algunas no tienen evaluación del nivel de riesgo. Generalmente no lo tienen, algunas no tienen la clasificación, solamente el peligro. Entonces, si yo les estoy enseñando a hacer la GTC 45, preséntenme la GTC 45. Si esa no es la que están implementando en su trabajo, excelente, porque ahora tienen... Ahora... No entendí. Ajá. ¿Qué no entendiste? Jeffer, ¿qué no entendiste? Explícame. ¿Fue Jeffer quien habló? Profe, una pregunta. Sí, te escucho. Y la persona que no se encuentra actualmente trabajando, ¿tocaría implementar una matriz donde haya trabajado o cómo haría en ese caso? Claro, ¿por qué? Porque tú para poder identificar un peligro tienes que conocer los procesos, actividades y tareas de una empresa. Entonces es importante que tú sepas qué hace la empresa y cómo yo identifico el peligro. Entonces lo puedes hacer con una empresa que donde tú hayas trabajado, o con la tienda del vecino, con la ebanistería del barrio, con la modista del barrio. Vas, identifica 5 peligros, pero tú tienes que preguntarle, ¿usted qué hace? ¿Cómo lo hace? No, yo hago un vestido. ¿Y cómo hace ese vestido? Bueno, yo tengo estos moldes, yo corto. Entonces tú dices, hay movimiento repetitivo porque ya corta. ¿Y cuánto demora usted haciendo eso? No, yo me demoro 5 horas. Entonces de pie prolongado. ¿Y cuánto cosiendo? No, es que yo corto todo el día y al día siguiente entonces también es sentado prolongado. Y usted empieza todo el tiempo ahí a preguntarle qué hace. Cuando usted salga de ahí, usted va a saber hacer un vestido en teoría, o un pantalón, o una blusa en teoría. Es decir, ya conoce proceso, actividades y tareas, y ya puede hacer descripción de mínimo 5 peligros. Ahora explico esto acá. Una empresa puede tener 1, 2, 3 procesos, los que quieran. Y de cada proceso, 1, 2, 3, 5, 15, 16 actividades. Y de cada actividad, 1, 2, 3, 5, 20 tareas. ¿Verdad? Para el ejemplo, usted puede colocar un proceso, puede colocar 5 actividades
y de cada actividad una tarea, porque son 5 peligros que debe presentar, ¿verdad? O puede colocar un proceso, una actividad y de la actividad 5 tareas. O puede sacar 5 procesos, a cada proceso una actividad y a cada actividad una tarea. Como usted lo quiera hacer, como sea desenvuelva la empresa, como esté organizada la empresa, ya eso es muy independiente. ¿Listo? Señor, Le escucho. disculpe. Sí. Por ejemplo, yo que trabajé en la empresa encargue y descargue de mercancía, Ujú. ingreso y despacho, Sí. ahí sería como en realidad yo quedé enredado con la matriz. A ver. Entonces, ¿qué proceso tenía es una empresa de qué? ¿Almacenaba qué? Era una transportadora de toda la región Antioquia, ¿Transportaba qué? toda clase de mercancía. O sea, era de autopartes. No, toda clase de mercancía, neveras, televisores. Por eso pero tenía vehículos. Sí, Y eran camiones grandes, me imagino. sí. ¿Cómo cuántos camiones tenía? En realidad tienen 17 vehículos. Listo, tiene 17 vehículos y las empresas los contratan simplemente para que transporten. No solo las empresas, también hay personas terceras. Por eso, pero, o sea, independientemente si es empresa o persona natural, había una contratación, ¿no? Exacto. Listo. Entonces, lo único que hace la empresa es transportar. Sí. Listo. Entonces, proceso sería transporte de mercancía. Proceso. Transporte de mercancía. Actividades. ¿Qué hacía? Carga y descarga de mercancía. Simplemente, listo, la actividad. Cargue y descargue. ¿Y qué tareas hacía? Se cargaba la mercancía y se transportaba Primero había que subirla al talla y peso. Primero se le hacía prácticamente una facturación para que entrara al sistema de la empresa. Ujú. La talla, el peso de la... Se pesaba la mercancía. Luego se hacía el cargue. Me imagino que había que rotularla, me imagino que había que empacarla. Esas son tareas. Rotulación, empaque, pesaje, embalar. Esas son tareas que provienen de la actividad. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces vamos a coger una tarea, una sola. El cargue, vamos a cargar, la del cargue. Hay que peligro podríamos identificar levantamiento manual de carga. ¿Cierto? Ese levantamiento manual de carga, ¿a qué clasificación pertenece? Biomecánica. Biomecánico. ¿Y qué lesiones, efectos puede producir en la salud? Desórdenes musculoesqueléticos. ¿Qué les colocaban? Que ustedes me decían que habían unos controles. Osteomuscular, ¿no? Sí, ya en los efectos serían desórdenes musculoesqueléticos. Y en los controles existentes, yo me imagino que en la fuente, no sé si tú me hablaba de unas máquinas. Pues cuando se requería la utilización de las máquinas se utilizaba, de resto no. No había. Se utilizaba, por ejemplo, cuando era por ejemplo, que se necesitaba nos enviaban un motor de un vehículo para una rectificadora. Uh-huh. ¿Y Era qué la máquina única implementaban? El uso del gato hidráulico. Exacto. Los gatos Para levantar la hidráulicos. actividad. Ok, para hacer el cargue. Listo. Exacto. Entonces, vamos a darle aquí, vamos a evaluarlo de una vez, evaluémoslo. Evaluemos ese peligro que es levantamiento manual de carga de esa mercancía donde trabajaba el compañero. Entonces, vamos a darle nivel de deficiencia. Leamos ahí lo que dice. Alto, peligroso, bueno, aquí hay que entender algo. El tipo de peso que puede cargar, ya sea individual o repartido, porque dependiendo de si es hombre o si es mujer, hay ya están establecidos normativamente. Por eso nos vamos a la matriz legal, que ya la norma me establece cuánto peso distribuido o individual, hasta qué peso puede cargar
el trabajador. Y de ahí en adelante, si lo que ese trabajador implica que pesa más, debo hacer la implementación de aparatos mecánicos de transporte. Por eso, miren que primero entramos con matriz legal, porque ya yo para cuando yo voy a hacer la matriz, ya yo tengo que tener claro esa normativa. Y en base a esa normativa yo digo, uy, no, yo acá no estamos implementando eso, esa pobre gente se echa yo no sé cuántos kilos encima. No, pero estamos en contranorma y eso va a hacer que ellos se me enfermen más rápido. Entonces le doy muy alto, le doy un 10. ¿Para qué? Para cuando yo vaya a implementar mi método de control, ya yo sugiera al empleador, miren, aquí la norma dice, y ya yo me voy con la parte legal. La norma tal dice que mis trabajadores solamente pueden levantar tanto, lo permitido es esto. Y entre 2 lo permitido es esto. Y ellos están, mira, eso pesa tanto, como hay que pesarlo. O sea que estamos incumpliendo. Ay, ¿cómo va a ser y qué hay que hacer? No, mire, yo averigüé, coticé y hay unas cosas, unas bandas transportadoras que nos van a facilitar y que ellos simplemente levantan acá y ya me la sube, y ya vamos a disminuir. ¿Sí me hago entender? Miren lo importante. Por eso comenzamos por normativa. Para poder llegar aquí. Entonces aquí yo quedo como que, ándale, ¿qué le doy? ¿De cuánto será el peso permitido? Yo no me acuerdo. Cuánto es el peso, porque y si la norma la habrán actualizado específicamente. Entonces ahí tienes una tarea. Entonces vamos a decir que le vamos a dar un 10 porque están levantando y el peso es muy alto en el nivel de deficiencia para poder sacar el nivel de probabilidad. Vamos a darle alto. ¿Se han detectado algún peligro? Se han detectado peligros que puedan lograr por incidentes significativos. Posible generación de incidentes. Vamos a darle otro 10. Porque eso está peligroso. Miren que ahí me dio 100 inmediatamente. Y acá, en el nivel de consecuencia, le vamos a dar 60. ¿Y aquí por qué no me da número? Bueno. El nivel de probabilidad no me da. Me da 6000, miren. Vamos a buscar 100 y 60 en la tabla acá. El nivel de probabilidad. ¿Cuánto le dimos el nivel de probabilidad? ¿Cuánto nos dio? ¿100? Y esta categoría 1. Y el nivel de consecuencia 60. Nivel de consecuencia 60. No, está 2 a 3, miren. De 2 a 3. Ah, no, porque me da es 10. No, por eso. Porque es que acá seguramente en el nivel de posición, ¿cuánto le di? Es que le di un número que no era. 4. Yo sí decía. Ahora sí. Entonces el nivel de probabilidad es 40 y 60. 40, aquí está, miren. 40 y 60, miren. 1. O sea que me da situación crítica, suspender actividades. Miren lo que me manda la tabla. Y acá me manda a no aceptable. Situación crítica con corrección urgente. En el caso de la identificación del peligro que le hicimos al compañero. ¿Sí ven? Da muy alto la tabla. La intercepción. Miren. Quedaríamos acá. 2400. ¿Dónde está el compañerito? ¿Se me fue? Aquí estoy. Listo, Jeffer. Ahora sí, ¿cómo nos vistes? Bien. Ya entendí, o sea, se toca primero, por ejemplo, cuando es manual, por decirlo así, estamos suponiendo que se está utilizando el gato hidráulico. No, si yo lo supongo lo del gato hidráulico, ¿verdad? Porque tengo que tener en cuenta todo eso, cuándo lo utilizan, sobre qué peso. Primero hay que averiguar lo de la normativa. Por eso yo les estoy repitiendo. Chicos, miren, esto es muy serio.
porque yo soy la responsable de la protección de mis trabajadores. Es como si fueran mis hijos. Entonces, ese gato hidráulico, ¿para qué tipo de peso? Si lo estoy aplicando según la normativa, me lo está indicando. O solamente para el peso que ellos definitivamente no dan para levantar, pero los otros también los requieren. Me hago entender, tengo que implementarle otras opciones, por ejemplo, las bandas transportadoras, ¿cierto? O los, ¿cómo se llaman los carritos estos para transportar? Entonces, todo eso tengo que tenerlo en cuenta cuando yo voy a hacer la evaluación. Pero mire, para yo hacer la evaluación no es complicado, pero tengo que tener conocimiento para poderlo hacer. Entonces, aquí yo le di 10, pero si tú dices, no, pero es que allá le implementan las bandas y ellos no están excediendo el peso, entonces yo le voy a dar un 6. ¿Cierto? Y el nivel de exposición, bueno, sí, lo voy a dejar, es muy continua. Pero es que nosotros trabajamos y lo hacemos. No, yo le voy a dar un 3. Miren. Y el nivel de consecuencia, no, pero no mortal. De pronto le puede pasar una lesión grave. Vamos a darle 25. ¿Se dan cuenta cómo se va enseguida? Porque hay métodos de control, pero es que no hay nada. No. Entonces hay que colocarle 10 porque esto yo tengo que hacerle saber esta situación al jefe, al empleador, para que me ayude, para que mis trabajadores no se me vayan a enfermar, ni se me vayan a accidentar, se me vaya a presentar un accidente cuando ellos estén levantando eso y que alguno quede ahí doblado. No, vamos a hacerlo. Entonces le voy a dar aquí el 4 normal y vámonos para adelante con ellos a ver cómo le solucionamos eso a mis trabajadores. ¿Se dan cuenta? Cómo cambia enseguida toda eso va a depender de mi conocimiento y de la percepción que yo estoy teniendo cuando yo veo a mis trabajadores haciendo el trabajo. Y sé qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, perfecto. Entonces ya sabes que hay que buscar la normativa, ¿no? Jeffer. Hay que buscar la normativa de peso colombiana, ¿no? La colombiana. De cuánto es el peso permitido por trabajador y también en peso repartido. Bueno, listo. Para mujer y para hombre. Listo, aprendices. Entonces, ahora vámonos a revisar un momentico la matriz. Se nos alargó esto. Pero bueno, lo importante es que ustedes... Ay, me sacó. Lo importante es que a ustedes les quede clara toda la información. No me gusta dejarlo tan largo porque, pues, para los que no pueden asistir, no les vaya a dar después pereza ver la grabación. Profe, yo estoy conectado aquí desde mi celular, le estoy compartiendo a 3 compañeros. Ay, excelente, muchas gracias. Acá nos vamos para la guía. Vamos a mirar la guía. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Ya ustedes yo se las expliqué en la primera unidad, en la primera conferencia. Aquí encontramos la competencia, acá encontramos el resultado de aprendizaje, una presentación e introducción de lo que se va a ver para la segunda unidad y acá al final encontramos cuáles son las actividades. Para la primera unidad eran 4 evidencias calificables, 2 actividades interactivas, una evaluación, una matriz legal. Para esta segunda unidad hay que hacer una evaluación. Hay que hacer en la matriz legal ¿cuántas normas. tocaba hacer? 5 normas. Bueno. Con 5 Yo está no me hice 2, creo. Yo hice 4. Bueno, no importa, con 4 está bien, no hay problema. Listo, entonces hay que hacer una evaluación para esta segunda unidad. Hay que hacer una matriz de peligro, que fue la que acabamos de explicar, y hay que hacer una actividad interactiva de sectores económicos. ¿Cómo se hace eso? Nos vamos acá a la carpeta que dice evidencias, al link evidencias, y aquí vamos a encontrar, para hacer la evaluación, usted le da clic acá y hace la evaluación. Una vez, pues, volviendo a repasar todo el material de formación que ya vimos, hace la matriz. Mira, aquí está para que se descargue la matriz, igual a la que le acabo de presentar, pero sin fórmulas. Por eso yo le voy ahorita, le envío al grupo de WhatsApp
la que tiene fórmulas, y también la voy a adjuntar en el anuncio de la grabación, ¿verdad? Y cuando ya tenga la matriz desarrollada, la sube aquí. Y la actividad de sectores económicos, ¿cómo se hace? Usted va a descargar, ¿sí? Sí, señora. La actividad de sectores económicos, ¿qué va a hacer? Usted primero va a entrar acá, va a entrar aquí donde dice clic para iniciar la actividad, y aquí va a encontrar una serie de sectores económicos. Hay un sector económico que está dañado, no me acuerdo cuál es, pero si lo encuentran, hagan otro. Van a escoger 3 sectores económicos que usted de pronto tenga más relación. 3, escoge. Los va a jugar. Cuando termine cada sector económico, usted le va a tomar un pantallazo a ese puntaje. A ese puntaje de 10 sobre 10 o 100 sobre 100. ¿Cierto? Que evidencie que usted ganó el juego de los 3. Cuando ya usted tenga eso, usted va a descargar este documento que está aquí, va a pegar los pantallazos y al final va a ser una conclusión de esos sectores económicos que usted identificó. Y listo. Y esa actividad la va a juntar en este link. Eso es todo. Entonces, para esta segunda unidad va a ser una evaluación, matriz de peligros y la actividad de sectores económicos, que es esta que le acabo de explicar. ¿Listo? Esas son las 3 actividades que hay que realizar para esta segunda unidad. Preguntas, porque nos vamos, ya es súper tarde, 1:30. ¿No hay preguntas? No, profe, todo claro. Bueno, perfecto. Bueno, compañeros, yo de todas maneras voy a tener el link, esta videollamada que tengo con los 3 compañeros activos. El que desee que les explique algo más de lo que acaba de decir la profesora, con gusto les colaboro, ¿de acuerdo? Listo, gracias, Jeffer. Claro, sí, Mauricio, por supuesto que yo les comparto apenas termine acá, les adjunto en el grupo de WhatsApp el formato con las fórmulas para que se les haga mucho más fácil cuando las vayan a realizar. Por favor, aprendices, recuerden la honestidad con ustedes mismos. La idea es aprender, ¿cierto? Porque copiarnos es un autoengaño en base al modelo pedagógico que nos enseñaron desde chiquito, que no funciona. Copiarnos no funciona porque no aprendemos, y si no aprendemos no estamos haciendo nada en la vida. Entonces, Profe, recuerden, por favor, ser honestos. Sí, dime. Profe, disculpe, respecto a la actividad interactiva, la que está dañada que usted dice es inmobiliaria, creo. Ah, bueno, listo. Son 17 preguntas. Bueno, resulta que yo la hice. Y no me dejó responder la pregunta 11, que es la que está como dañada. Como tiene un daño, pero el sí. resto la saqué todas buenas. Entonces, Bueno, yo toma, lo que adjunta ese recomiendo pantallazo, capture creo que con exacto, 80, 100 creo. capture con la evidencia de todas las que estaban buenas, y esa fue la que me faltó. Ok, perfecto, no hay ningún No hay problema. problema con eso. No, no hay ningún problema. Ok, profe. Listo. Bueno, aprendiz, entonces, si no hay más preguntas. Sí, claro, Kelly. Tú iniciaste hoy, no hay ningún problema, apenas estamos en la unidad número 2. ¿Qué tienes que hacer? Nada, tienes tiempo. Todas las actividades de la unidad número 1 están habilitadas para que las realices, no hay ningún problema. Gracias, Natalia, por enviar el link. Bueno, ¿te dime. puedo molestar con la matriz está de riesgos o de peligros? Pero ya voy acá en la plataforma. Es que yo estoy sin WhatsApp por el momento. ¿Cómo así? No te entiendo. O sea que si me... Que si puedes subir la matriz de riesgos y peligros a la plataforma. Sí, claro, yo se la subo junto con el anuncio. Ahí para que la puedan descargar en la plataforma Territorio. Es que yo estoy sin WhatsApp, entonces no puedo. Ok, no, yo se la subo. No, claro que sí, que yo se la subo a la plataforma Territorio para que ustedes la puedan descargar. Bueno, aprendices, muchísimas gracias por haberme acompañado, por su participación. William, lo acabo de compartir. Ah, bueno, Natalia lo volvió a compartir. Gracias, Natalia. Gracias, los espero, por favor, para que me acompañen también en la conferencia, en las demás conferencias.
Son 5 unidades, son 5 conferencias. Muchísimas gracias. Éxitos y muchas bendiciones a todos. Me despido. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, compañeros, hasta luego. Nos pillamos. Cualquier inquietud,